dolor pulsante y sordo latía en el cráneo de Adam Hunt, arrastrándolo desde las profundidades de la inconsciencia. Su boca estaba seca, su garganta rugía como si hubiera estado gritando durante horas, aunque no tenía memoria de haberlo hecho. Sus extremidades se sentían rígidas, anormalmente tensas. Un segundo después, el pánico atenazó su pecho como un tornillo de banco. No podía moverse. Intentó levantar los brazos, nada. Sus piernas estaban atadas igual de fuerte. Se esforzó, su respiración se volvía errática, el sonido de su propio latido resonando en sus oídos. Fue solo entonces, cuando su visión se ajustó al tenue resplandor ámbar de la lámpara de noche, que los vio. Su esposa Emily yacía desparramada sobre la cama, la misma cama que habían compartido durante los últimos 10 años, pero no estaba sola. Una figura ancha y musculosa se cernía sobre ella, moviéndose en ritmo, su espalda desnuda brillando con sudor. Dylan Carter, el amigo de la infancia de Adam, su confidente más cercano, el hombre en quien una vez confió su vida. Al principio, Adam pensó que aún debía estar soñando, alguna pesadilla febril, una cruel alucinación, pero el pesado aroma a perfume y sudor en el aire, el lento crujido de la cama bajo sus cuerpos, el gemido entrecortado que escapaba de sus labios, los labios de su esposa, eran demasiado reales. Un sonido ahogado intentó surgir en su garganta, pero algo lo retuvo. Se dio cuenta, con creciente horror, de que una gruesa tira de cinta adhesiva había sido colocada sobre su boca. Estaba amordazado. Sus gritos de rabia e incredulidad pasarían desapercibidos. Su cuerpo se sacudió en un intento instintivo de liberarse, las cuerdas alrededor de sus muñecas quemaban contra su piel mientras se hundían más profundamente en su carne. No había caso, estaba atrapado, obligado a mirar. Entonces, como si sintiera su movimiento, la cabeza de Dylan giró. Se congeló, suspendido sobre Emily, y sus ojos se encontraron. Una lenta y malvada sonrisa se extendió por el rostro de Dylan. Oh, se rió, su voz cargada de diversión, mira quién finalmente despertó. La sangre de Adam se convirtió en hielo. Emily no se inmutó, no gritó sorprendida ni intentó cubrirse. En cambio, inclinó la cabeza lo suficiente para mirar a Adam, su expresión totalmente desprovista de culpa. Supongo que él puede verlo suceder, murmuró, su tono inquietantemente calmado, como si su presencia no importara en absoluto. La mente de Adam se tambaleó. Esto no podía ser real, no podía ser real. Su propia esposa, su mejor amigo, en su casa, en su cama, y ellos le habían hecho esto, lo habían atado como a un animal para que presenciara. La traición lo quemó como ácido, pero bajo la rabia, bajo el dolor, algo más se agitó. ¿Por qué? ¿Por qué habían hecho esto? No era solo un affair, no era un accidente vergonzoso, un lapsus momentáneo de juicio. Querían que él viera. Dylan se sentó sobre sus talones, pasando una mano por su cabello húmedo, aún sonriendo como si hubiera ganado algún tipo de juego retorcido. Deberías ver tu cara, amigo, su tono era ligero, conversacional, como si todavía fueran amigos, como si nada estuviera mal. Es impagable. Adam se esforzó contra sus ataduras, sus músculos gritaban, su respiración era entrecortada. Las cuerdas cortaban sus muñecas, pero no le importaba. Si tan solo pudiera soltarse, si tan solo pudiera. Dylan se deslizó de Emily mientras balanceaba sus piernas sobre el lado de la cama. No vas a ninguna parte. Alcanzó algo en la mesita de noche y el pulso de Adam se disparó. ¿Qué era eso? Algo largo, grueso, pesado. Dylan lo levantó lo suficiente para que Adam viera, una linterna de acero, la misma que Adam guardaba junto a la cama en caso de emergencias. La sonrisa de Dylan se amplió mientras la giraba en sus manos, inspeccionándola como si considerara su próximo movimiento. Y luego, lentamente, deliberadamente, se puso de pie, elevándose sobre la forma atada de Adam. Su agarre se apretó alrededor del metal y dio un paso adelante. El estómago de Adam cayó. Por primera vez desde que despertó, sintió algo más fuerte que la rabia, miedo. Y en ese momento, mientras la sombra de Dylan se cernía sobre él, comprendió una terrible verdad, esto no era solo sobre traición. No solo querían que él mirara.
Querían quebrarlo. Un zumbido sordo llenó los oídos de Adam mientras luchaba por enfocarse. Su pulso latía en su cráneo, un tamborileo caótico de pánico y rabia. Las cuerdas alrededor de sus muñecas quemaban, mordiendo su piel cada vez que se movía. Apenas podía sentir sus dedos, la circulación cortada por los nudos apretados. Sus piernas también estaban atadas, su cuerpo forzado en una posición incómoda y humillante. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí, atrapado en su propio dormitorio, su santuario convertido en una prisión. El aire estaba cargado con el olor a sudor y traición. El perfume de su esposa, una vez reconfortante, ahora le revolvía el estómago. El suave crujido de la cama, susurros entrecortados, una risa. La respiración de Adam se entrecortó. Cada fibra de su ser le gritaba que se moviera, que luchara, que los hiciera pagar, pero no podía, no aún. Entonces, la voz de Dylan cortó la neblina. Bueno, parece que alguien finalmente está despierto. Adam se estremeció cuando los pies descalzos de Dylan se acercaron a él. Una sombra se cernió sobre su rostro y se obligó a encontrar la mirada de Dylan. Una diversión fría parpadeaba en los ojos del hombre. Estaba disfrutando esto. Dylan se agachó, apoyando los codos en las rodillas. Sabes, tengo que decir que pensé que opondrías más resistencia. Sonrió, inclinando la cabeza como si estudiara un insecto atrapado bajo un cristal. Supongo que no eres tan duro como siempre pretendiste ser. La mandíbula de Adam se apretó tanto que le dolía. Quería abalanzarse sobre él, borrar esa sonrisa engreída de su rostro, pero estaba atrapado, indefenso. O eso pensaba Dylan. Los ojos de Adam parpadearon más allá de Dylan, escaneando la habitación, la mesita de noche, la estantería, el tocador. Nada útil. Sus manos se movieron detrás de su espalda, probando las cuerdas. Se mantenían firmes, pero algo áspero rozó sus dedos. El poste de la cama se había astillado con el tiempo, desgastado por años de sueño inquieto. Tenía que ser sutil, lento. Dylan suspiró, pasando una mano por su cabello húmedo de sudor. Sabes que amo de esto, el cambio de poder. Solías caminar por ahí pensando que todo te pertenecía, tu negocio, tu esposa, incluso tu pequeña vida perfecta. Su voz bajó a un susurro burlón. Pero mírate ahora. Adam se enfocó en las cuerdas, frotándolas contra el borde irregular del poste de la cama. Dylan continuó, ajeno. Y la mejor parte, ella me eligió a mí, Adam. Sonrió, mirando hacia la cama. Ella quería esto. Adam no la miró, no podía. El sudor goteaba por su espalda mientras trabajaba en la cuerda, las fibras deshaciéndose lentamente. Sus dedos ardían por el esfuerzo, pero no paró. Dylan rió. Tal vez debería desatarte, dejarte ver de cerca cómo se ve un hombre de verdad. La cuerda cedió un poco, no aún. Dylan estiró los brazos. Ah, pero no quisiera que hicieras algo estúpido, no quisiera arruinar la diversión. La palabra diversión resonó en el cráneo de Adam, encendiendo algo oscuro dentro de él. Un chasquido, las cuerdas se aflojaron un poco más. Dylan se inclinó, bajando la voz casi a un susurro. No eres nada, Adam, siempre lo has sido. Adam se movió. Sus manos se liberaron, sus dedos volaron a su boca, arrancando la cinta. Su respiración venía en jadeos agudos mientras se lanzaba hacia adelante, liberando sus piernas de las ataduras restantes. La sonrisa de Dylan desapareció. ¿Qué? Adam no le dio tiempo de reaccionar. Sus dedos se cerraron alrededor del pesado candelabro de metal en la mesita de noche, el peso sólido en su agarre. Lo blandió, el impacto envió una onda de choque sorda a través de su brazo cuando el metal conectó con la sien de Dylan. La sonrisa se torció en conmoción mientras Dylan tropezaba hacia atrás, chocando contra el tocador. Un segundo de silencio, luego un gemido. El cuerpo de Dylan se desplomó al suelo, aturdido pero no inconsciente. Adam no esperó. Se puso de pie, sus músculos gritando por el esfuerzo. Se giró hacia la puerta, su salida. Un grito. Emily, ¿estás bien?, chilló ella, trepando desde la cama,
las sábanas enredadas a su alrededor. Adam no se detuvo. No tenía nada más que decirle. Corrió hacia el pasillo, sus pies descalzos golpeando contra el suelo de madera. Su corazón tronaba, pero no de miedo, de claridad. No era una víctima, estaba libre. Un viento frío susurraba por las calles de la ciudad mientras Aram estaba sentado en la oficina débilmente iluminada de su empresa de construcción. Sus manos aún temblaban, los nudillos en carne viva por la lucha. Su mente, sin embargo, nunca había estado más clara. La humillación ardiente, el aguijón de la traición, ya no importaban cómo se sentía. Lo que importaba era lo que venía después. Ellos habían jugado su pequeño juego, deleitándose en su crueldad. Ahora era su turno de mover las piezas en el tablero. Encendió su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Si iba a golpear, necesitaba información, y no cualquier información, necesitaba el tipo que quemaría sus vidas hasta los cimientos. Dylan Carter, engreído, arrogante, siempre sonriendo como si fuera el dueño del mundo. Adam nunca había cuestionado su amistad antes, nunca consideró que Dylan siempre lo había envidiado, su negocio, su matrimonio, su vida. Pero la envidia sola no era suficiente para un hombre como Dylan. No, él necesitaba tomar, dominar, ver a otros debajo de él. Adam sabía que Dylan dirigía un gimnasio privado para clientes de alto nivel. Los entrenadores personales a menudo tenían acceso a la confianza de sus clientes, sus vulnerabilidades, y Dylan, él prosperaba en el control. Aram hackeó su antiguo almacenamiento en la nube compartido, algo que habían usado años atrás cuando aún eran amigos, cuando la confianza había significado algo. Dudaba que Dylan hubiera tenido la previsión de cambiar sus contraseñas. Hizo clic. Los archivos se abrieron ante él como las puertas del infierno. Fotos, videos, conversaciones. Dylan había guardado registros. Algunas eran sesiones privadas con mujeres casadas, cuerpos sudorosos en posiciones comprometedoras. Otros eran mensajes explícitos, promesas de secreto, traiciones casuales intercambiadas entre amantes sonrientes. Pero fueron los registros financieros los que realmente interesaron a Adam. Transacciones que no cuadraban, grandes cantidades de efectivo moviéndose a través de cuentas, descripciones vagas para honorarios de consulta. Lavado de dinero, soborno, no importaba que fuera, no era legal. Aaron se recostó en su silla, exhalando lentamente. Tenía suficiente para destrozar el mundo de Dylan. Solo necesitaba decidir cómo. Luego estaba Emily, su esposa, la mujer que había jurado estar a su lado. Aaron apretó la mandíbula, empujando hacia abajo el sabor amargo que subía por su garganta. Podría haberlo ignorado, fingido que Dylan la había seducido, manipulado para traicionarlo. Pero no, ella le había hablado con desprecio, lo había mirado como si estuviera debajo de ella. Lo había disfrutado. Accedió a los registros telefónicos de ella, mensajes sincronizados con un antiguo disco de respaldo. Su pecho se apretó mientras la realidad se desplegaba ante él. Dylan no había sido el primero, ni de lejos. Diferentes nombres, diferentes hoteles, diferentes noches. No había sido un error, no había sido un momento de debilidad. Era quien ella era. Algo dentro de él se enfrió, como acero endureciéndose en el fuego. La última chispa de lo que podría haber sentido por ella murió en ese momento. Emily había pasado años construyendo su imagen perfecta, pulida, respetada, admirada por colegas. Esa imagen se haría añicos tan fácilmente como su confianza lo había hecho. Pero no aún, no hasta que tuviera el golpe perfecto. Adam abrió una nueva cuenta de correo bajo un nombre anónimo. Adjuntó los archivos más condenatorios de la colección privada de Dylan y redactó un mensaje a clientes de alto perfil del gimnasio de Dylan. Asunto, urgente, una cuestión de confianza. Estimado cliente valioso, usted confía en su entrenador, lo invita a su espacio personal. Pero, ¿y si esa confianza estuviera mal depositada? ¿Y si las sesiones que creía privadas fueran grabadas? Adjunto encontrará evidencia que prueba que su confianza ha sido violada. Esto no es chantaje, no es una amenaza, es simplemente una advertencia que quizás desee tomar en serio. Haga lo que quiera con esta información.
Considérelas un consejo amistoso. Hizo clic en enviar. Luego configuró los archivos para que se subieran automáticamente a un foro anónimo. Para la mañana, estarían por todas partes. Dylan ni siquiera lo vería venir. Y esto era solo el comienzo. Dylan Carter entró en su gimnasio con el pavoneo de un hombre que siempre se había creído intocable. Estaba acostumbrado a ser admirado por sus clientes, por las mujeres que acudían a él y, lo más importante, por los hombres que lo envidiaban. Pero hoy algo se sentía mal. La recepcionista, una rubia vivaz llamada Jessica, apenas lo miró a los ojos cuando entró. Usualmente lo saludaba con una sonrisa ansiosa, esperando un momento de su atención. En cambio, se giró rápidamente hacia su computadora, fingiendo escribir algo importante. Dylan frunció el ceño. «Buenos días, Jess». Ella dudó antes de murmurar, «Buenos días», pero su voz era plana, distante. Desechando la extraña interacción, Dylan empujó las puertas hacia el piso principal del gimnasio. El habitual zumbido de pesas chocando y cintas de correr zumbando llenaba el aire, pero algo más acechaba debajo, el murmullo inconfundible de susurros silenciados. Las cabezas se giraban hacia él y luego rápidamente se apartaban. Escaneó la habitación, sus instintos agudos se activaron. Algo estaba mal. Entonces vio a Mark Henderson, uno de sus clientes de alto perfil, un empresario influyente en la ciudad. Mark estaba cerca de los estantes de pesas, brazos cruzados, mirando a Dylan con una expresión que le envió un escalofrío por la columna. Dylan forzó una sonrisa. «Hola, Mark, ¿necesitas una sesión hoy?» Mark no respondió. En cambio, sacó su teléfono, tocó la pantalla unas veces y luego lo giró hacia Dylan. Un video se reprodujo. La sangre de Dylan se convirtió en hielo. Era una grabación, granulada pero inconfundiblemente clara. Una cámara oculta, probablemente de una habitación de hotel. En la tenue iluminación, el rostro de Dylan era visible mientras se inclinaba cerca de una mujer. La mujer no era cualquiera, era la esposa de Mark. El estómago de Dylan se desplomó. La mandíbula de Mark se apretó mientras deslizaba el teléfono de nuevo en su bolsillo. «Tienes exactamente un minuto para explicarte». Por primera vez en años, Dylan sintió miedo. «Yo, no sé cómo salió eso», tartamudeó, levantando las manos en un gesto apaciguador. «Mira, hombre, no fue personal». Mark dio un paso adelante, sus fosas nasales flares. «¿No fue personal?» Su voz era baja, peligrosa. «Esa es mi esposa, Dylan, mi familia, y pensaste que podría simplemente acostarte con ella a mis espaldas y salirte con la tuya». Dylan miró alrededor del gimnasio. Más personas habían detenido sus entrenamientos. Estaban mirando, escuchando. El chisme se había extendido. «Mark, no hagamos esto aquí», susurró Dylan, su voz tensa. No le temía a una pelea, pero esto no era solo sobre un puñetazo. Esto era sobre toda su vida desmoronándose. Mark dio otro paso adelante, luego otro, y antes de que Dylan pudiera reaccionar, un puño conectó con su mandíbula. Una explosión de dolor estalló a través de su cráneo mientras tropezaba hacia atrás, chocando contra una fila de mancuernas. Un jadeo recorrió el gimnasio. Alguien maldijo, alguien más se rió. Dylan parpadeó rápidamente, intentando sacudirse el mareo. Su mejilla latía, su orgullo destrozado. Mark se cernió sobre él. «Eso fue solo el comienzo», gruñó. «Tu pequeño imperio está acabado». Se giró y se alejó, dejando a Dylan en el suelo, aturdido y humillado. El día se hundió aún más en el desastre. Para el mediodía, Dylan había perdido la mitad de sus clientes. Mensajes de texto y correos electrónicos llegaron en tropel, cancelaciones, mensajes furiosos de maridos traicionados y novias enfurecidas que habían descubierto los otros videos. Sí, otros videos, porque no era solo la esposa de Mark. Alguien había filtrado todo. Dylan se encerró en su oficina, el corazón martilleando. Desplazó por la avalancha de mensajes, los titulares que ya habían comenzado a circular en línea: dueño de gimnasio local atrapado en escándalo explosivo, videos filtrados acuden a la comunidad.
Asuntos secretos y cámaras ocultas, ¿en quién puedes confiar? Sus manos se cerraron en puños. ¿Quién? ¿Quién había hecho esto? ¿Quién lo había tendido? La respuesta lo golpeó como un tren de carga. Adam. El patético esposo, el hombre al que había humillado, el hombre que había desaparecido en la noche derrotado y roto. Excepto que ahora era Dylan quien estaba roto. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de sus pensamientos. Era Greg, su socio comercial, el único hombre en el gimnasio en quien realmente había confiado. Greg entró, su rostro endurecido. Tenemos un problema. Dylan soltó una risa amarga. No me digas. Greg arrojó una carpeta sobre el escritorio de Dylan. No solo los videos. El IRS vino esta mañana. El estómago de Dylan se retorció. La voz de Greg era cortante. Alguien les dio un soplo. Están revisando los registros financieros. ¿Pensaste que no notaría los ingresos extras que no estabas reportando? La garganta de Dylan se secó. Había sido cuidadoso, ¿no? Greg negó con la cabeza. Estamos acabados, Dylan. El gimnasio, tu carrera, acabas de perder todo. Las manos de Dylan temblaron mientras recogía la carpeta. Todo estaba ahí, evidencia de fraude, discrepancias en los libros, cosas que podrían meterlo en serios problemas. Apenas registró las siguientes palabras de Greg. Te estoy comprando antes de que este lugar se hunda. Necesitas salir. Dylan lo miró fijamente. No puedes hacer eso. La expresión de Greg se endureció. Acabo de hacerlo. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego Greg se giró y salió. Dylan quedó solo con su orgullo destrozado, su carrera destruida y la lenta comprensión de que había sido superado. No solo vencido, arruinado. El aire nocturno era fresco, teñido con el zumbido distante de una ciudad que nunca dormía realmente. Adam estaba sentado en su auto, las manos descansando en el volante, los dedos tamborileando en un ritmo lento. La lámpara de la calle arriba proyectaba un brillo amarillo opaco sobre el capó, su luz parpadeando como si no estuviera segura de permanecer encendida o rendirse a la oscuridad. Al otro lado de la calle, la casa que una vez le perteneció estaba silenciosa, un lugar que había sido construido con amor, donde la risa había llenado las paredes, ahora nada más que una cáscara vacía de traición. La puerta principal crujió al abrirse y ahí estaba ella. Emily salió al porche, una sola maleta rodando detrás de ella. Estaba vestida con una sudadera gris simple, su cabello desaliñado. La arrogancia confiada que una vez llevaba ahora estaba despojada. Sus movimientos eran lentos, pesados de agotamiento, como una mujer que había librado una batalla que nunca esperó perder. Hizo una pausa, mirando a izquierda y derecha, como si buscara algo o a alguien. Tal vez esperaba que Dylan viniera por ella. Tal vez aún se aferraba a la noción estúpida de que había una salida a este desastre. Pero no había nadie. Adam observaba, silencioso, invisible. Sus dedos se apretaron alrededor del volante. Ella sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Su rostro se retorció, dividido entre la desesperación y la incredulidad. Un momento después, el leve zumbido de su propio teléfono vibró contra la consola. Lo miró. Emily, un nuevo mensaje. Adam, por favor habla conmigo. Yo, te necesito. Una risa hueca escapó de sus labios. Necesitar. Ella lo había necesitado una vez antes, necesitado su estabilidad, su devoción, su confianza. Pero esa necesidad había sido conveniente, una mentira, solo otra herramienta en su arsenal, otra forma de manipular y tomar sin consecuencia. Su pulgar se cernió sobre la pantalla. Una parte de él quería responder, darle algo, hacerle saber que había visto su mensaje, que estaba observando, que estaba justo ahí. Pero no. Ella no merecía ni siquiera eso. Emily suspiró, frotándose la frente. Dudó antes de teclear en su teléfono de nuevo. Otra vibración. Emily, un nuevo mensaje. Por favor, no tengo a dónde ir. Esta vez, Adam simplemente lo borró.
Amelie se quedó allí por un largo momento, mirando la pantalla oscura como si esperara que se iluminara, que apareciera algún tipo de salvación. Cuando no lo hizo, apretó la mandíbula y guardó el teléfono en su bolsillo. Bajó su maleta por los escalones, su rueda raspando contra el concreto, el sonido casi chirriante en el aire quieto de la noche. Con cada paso que daba, sus hombros parecían hundirse más, su postura menos segura. Y Adam solo miraba. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo sentado allí, solo que el tiempo se movía más lento de lo habitual. Los segundos se estiraban, alargados por el peso de la finalidad. Esto era todo. No habría segundas oportunidades, ni reavivamiento del amor pasado, ni posibilidad de perdón. Ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Adam inhaló profundamente, luego encendió el auto. El bajo rugido del motor cortó el silencio, rompiendo el último hilo frágil que lo ataba al pasado. No miró atrás.